Este es el último tema estricto de integración, que se llama integración numérica. Lo manejamos muy parecido a la suma de Riemann con una tablita. Las fórmulas son muy parecidas en el sentido de la aproximación. Estos dos métodos se inventaron porque no todas las integrales se pueden hacer. Hay muchas integrales que no tienen solución y para las cuales se requiere calcular el área entre la curva y el eje. Su tercer apellido, recuerdo, el área entre la curva y el eje, no bajo la curva, entre la curva y el eje. Entonces, cuando vimos nuestra suma de Riemann, empezamos con trapecios, que al final lo que hace el área de un trapecio es promediar las áreas, más bien la base mayor de la base menor para dar el área del rectángulo. Entonces, ahí lo que hacemos es calcular la WI, la famosa WI que viene en sus tablitas, para ver a qué posición de X calculo la altura de ese rectángulo. Entonces, la diferencia con ese proceso en nuestra fórmula de trapecios que tenemos aquí es que aquí no necesitamos la WI, sino que se calcula directamente de los extremos de cada intervalo. Recuerden que el X0 es mi coordenada inicial del lado izquierdo del intervalo. Y tengo mis intervalos que empiezan en 1 y la coordenada del lado derecho siempre coincide con el intervalo. Por eso las dos fórmulas empiezan en X0. Siempre empiezan en X0 porque en X0 es mi primer coordenada. Y X0, no lo puse aquí, siempre X0 es igual a A. Y al final, XN siempre es igual a B. Es decir, toda mi tablita siempre empieza en el límite inferior y termina en el límite superior. Siempre. ¿Qué tengo que hacer nada más? Simplemente ubicar quién es el primero de mi tabla y el último que proviene de los límites de la integral. Entonces simplemente esto es una fórmula recurrente. En esta fórmula recurrente le falta un 2 aquí, que no se lo puse. Tiene un 2 en medio. ¿De dónde viene el 2 que está en medio? Acuérdense que cada intervalo, cuando hacíamos trapecios, esa suma de la del trapecio, pues empieza con un trapecio. Bueno, lo teníamos vertical. Lo teníamos así. Cuando yo hago el primer trapecio, pues ocupo mis dos coordenadas. Cuando hago el siguiente trapecio, ocupo de nuevo la coordenada del lado izquierdo. Cuando tengo el tercer trapecio, vuelvo a ocupar la coordenada izquierda del mismo intervalo. Por esa razón se repite dos veces. Conforme vaya avanzando, la coordenada del lado derecho siempre la hago dos veces, porque es del lado derecho para uno y del lado izquierdo para el siguiente. Por eso aparece un 2 aquí. Y es simplemente, de nuevo, el promedio de un trapecio, que sí que tiene el error de tener que aproximar con una línea recta una línea curva, igualito que la derivada. ¿Cómo le hacemos para minimizar el error? Pues n. N tampoco lo puse, pero voy a poner aquí en medio el número de intervalos, que entre más grande sea, pues es más exacto, porque tengo mis intervalos más pequeños que se aproximan más a la curva, que es el sentido similar a lo que hicimos con la derivada. ¿Se acuerdan con el triángulo? Que para que la hipotenusa coincida con la curva, el triángulo tiene que ser muy muy pequeño, que es cuando el límite de delta x tiende a 0. Aquí, en lugar de poner que el delta x tiende a 0, se hace lo contrario. N debería de tender al infinito, que es la integral típica. La integral típica en automático asume que n tiende al infinito. Entonces, entre mayor sea el número de intervalos, pues es más exacto, porque esto es más pequeño y coincide de mayor manera con la curva. Pero eso en la práctica tiene un error demasiado grande, demasiado grande.
Ustedes no lo ven porque pues, hacemos ejercicios con 5 o 10 intervalos, no más. La realidad, ya les había dicho, por ejemplo, de las matrices, que la realidad de las matrices son matrices de 1000 por 1000 o 2000 por 2000. Eso es lo que hace, por ejemplo, su programa de AutoCAD que usan para dibujar. O sea, ustedes con Gaitán hacen algo bien sencillo, no, una matriz de 4x4, ya están sufriendo, no me sale. Eso no tiene chiste, o sea, la realidad es que son columnas, 1000 columnas y 1000 renglores. Lo que es la solución. Pues, para evitar ese error, este cuate, que se parece al de la tele, se inventó otro método que en lugar de aproximar con líneas rectas, lo hace con una línea parábola. Y esa línea parábola, pues como cualquier curva, requiere 3 puntitos. Y considera la mitad del intervalo como una W artificial, si quieren llamarle así. De ahí que salen y se repiten 4 veces un extremo al del cálculo y 2 en otro. Y así va siendo el cálculo. Los detalles no me los voy a echar aquí, porque si no es un pizarrón completo. Esto está en el Eitor o en el Gambit. Está explicado cómo se hace el método y dónde salen las constantes. A nosotros nos interesa todo el procedimiento de deducción. Al final de cuentas, el que quiera esa cultura general, pues está bien. Está en ello. Nosotros lo ponemos nada más como una fórmula. Entonces, noten la diferencia. El primer término del trapecio tiene un 1 como coeficiente, todos los de medio son 2 y termina con 1. Aquí le falta cerrar el corche. Sin embargo, los de Simpson empieza con 1 y en medio va 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 y 1. Entonces, esta alternancia de 4 y 2, empezar con 4, seguir alternando y terminar con 4, un término antes, implica que n tiene que ser par, porque sin par no ajustan los coeficientes. Entonces siempre el primero es 1, segundo es 4, el tercero es 2, y así se van alternando hasta que el antepenúltimo es 2, el penúltimo es 4 y el último es 1. ¿Y qué nos toca hacer? Pues simplemente seguir la fórmula recurrente. Entonces, en el caso de la suma de Riemann, nos daban ya los x's y los wi's. Aquí no cito el wi, solamente necesito el xy, que yo lo voy a calcular a partir del ancho de cada intervalo. Entonces noten que este ancho ya está en cada fórmula. Solo que el de trapecio tiene un 2 y el de Simpson tiene un 3. Y todo lo que hay que hacer es simplemente aplicar su fórmula. Ese es todo el chiste. Que es muy parecido a lo que hicimos en la suma de Riemann. Entonces ahorita no hicimos ningún ejercicio con límites, pero vamos a agarrar uno de cada. Porque esto aplica solamente para ejercicios con límites, no aplica para integrales indefinidas. Tiene que haber límites. De los de abajo de su hoja 15, vamos a imaginar el número 13. Si quieren, ahorita lo hacemos para que vean que sale lo que está aquí. Aquí dice el resultado es igual a 131. Las integrales definidas, pues es hacer el mismo procedimiento y al final sustituir mis valores de los límites. Pues en este caso, por ejemplo, aquí había yo al final mi cálculo de los límites sobre esa función. Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seguir nuestra tablita. Y lo primero que tengo que hacer es ubicar mis x's de la fórmula. ¿Cómo los ubico? Con el ancho integral. Pero lo primero que tengo que calcular, digamos que en mi paso 1, calcular
aquí el delta x va a ser igual a 4 menos 1 sobre 8. Son 3 sobre 8. O sea, a 0.37. exacto. 37.5. Hay que tomar al menos 3 decimales cuando hagan su carta. Al menos 3. Entonces, ya que tengo mi intervalo, que sí que voy a empezar en 1, voy a ir de punto 37.5 a punto 37.5 hasta llegar a 4. Entonces, mi paso 1 es la tabla. Entonces, ¿dónde empieza la tabla? Empieza en mi nuevo intervalo. Va a ser 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Del 0 al 8. O del 0 al número que tenga. ¿Cuánto vale mi XY? Mi XY invariablemente empieza en 1 y termina en 4. ¿Por qué empieza en 1? Porque es el límite inferior. Y termina en 4 porque es mi límite superior. Y todos los remedios salen de aquí. En este caso les va a dar exactamente el 4, hay que validarlo. Porque luego a la hora de hacer un calculador la meten en la pata y no les da el número de aquí, les da otra cosa bárbara. Entonces, aquí pueden darles el 4 si aquí hay más decimales. Pues dependiendo de los decimales, puede haber variación aquí en las centésimas, que es normal. Si hay variación aquí en las centésimas, es completamente normal. Aquí les va a dar exacto. Que sí que el primer valor va a ser 1.375. El segundo valor va a ser 1.77.675. Y luego va a ser 2.325. No. 2.40. 125. Y luego va a ser 2.5. 2.5, 2.875, 3.125, 3.25, 3.25, 3.625 y 4. Que si la calculadora simplemente ponen 1 más .375. Le ponen igual. Y luego le ponen más para que agarre la respuesta. Se va a poner ans más puntos 375, le ponen otra vez igual. Y cada vez que le ponen igual, le va a ir sumando al mismo número el valor y van a ir teniendo todos en un solo paso casi. Y esto es mis XYs. Ya tengo las XYs de las dos fórmulas, son las mismas. Las mismas están compartiendo las XYs. ¿Qué sigue en mi tabla? La función, que es el mismo cálculo para todos. Y así que en el siguiente paso tengo que calcular f de x y. ¿Cuál es la f de x y? Noten que aquí sí estoy usando el intervalo 0 y en Riemann no. Mi primer renglón era una raya, pues no era nada, no existía. En mi renglón 0. Pero como ahora sí existe mi f de x0, sí vamos a tener aquí el primer renglón. Entonces, a la hora que hagan su maquinita y hagan el cálculo, la función que corresponde al cálculo, pues es simplemente la integral que tengo aquí con el de x haciéndolo 1. Entonces tienen que hacer el cálculo de todo lo que está aquí. De 1 a 4 con estos valores. Entonces hagan de cuenta que el XY coincide con el WY. Entonces el de X lo pone como 1.
Poquito, poquito cariño, luego Entonces los valores que les van a quedar aquí deberían ser más fácil. Profe, ¿cómo lo tabulo más fácil? Ah, no, si lo va cambiando. ¿Usted te tabula todo una cosa de su calculadora? Así ya lo metí. Esa es la del 1, esa es la del 1. La del 0 no la hice. Esa es la del 1. Y ya nomás vas a ir cambiando los valores. Con ese valor. que todos vayan haciendo el cálculo para que ubiquen Pon atención. lo mismo que ya les he dicho antes, que saben usar su calculadora, Se sustituye X por lo que que tengan los tenemos ahí. números que están en el Y pizarrón. el de X es 1. Eso va a ser integral, ¿verdad? Oiga, profe. Perdón, tengo una pregunta. Así lo hizo y nada más lo fue yendo sustituyendo X. La calculadora se la tabla solita. ¿Y cómo le hizo? Es lo que le digo. Otros 20 pesos. La tuya no hace eso. A ver, cooperache. La tuya no. No, pues vengo a preguntarle. A ver, cooperación para la clase. Función 7. A ver. F de X igual y metió la Y mete la función con el de x igual a 1. Función 7. Que te pide el inicio, Bueno, el pues final también y el sustituyendo. intervalo. Pero es con natural. X tal cual. Pues es que va. ¿Cómo metes la x cuando integras? Igual. No, Sí. Y entonces, esta es su función evaluado en lo que está aquí haciendo de x igual a 1. Entonces, lo que tiene una calculadora normal, lo que tiene que hacer es meter su cálculo y cada vez que cambien el valor de x y tienen que regresarse. ¿cómo está cuál? Entonces, aquí conviene poner 3 ceros para que ocupe los espacios y no tenga que borrar. Es lo que hay que hacer cuando hacen el cálculo. Le ponen, bueno, el último no pasa nada. Para que ocupen los 3 espacios en la calculadora y no tengan que borrar y recorrer. ¿Sí? No confundí. Cuando se regresan con la flechita, pues ya nomás ocupan los espacios. Y desde el principio, ojo, vean cuántos decimales tienen para que ocupen los espacios con ceros y además se regrese, va a ser más fácil. Si no, hacen un relajo y es donde se equivocan. Porque tienen que insertar el valor ahí y algunos no saben ni cómo insertar valores. En la calculadora, pues ya tienen todo ahí. Entonces ya saben que si quieren saber eso, son 20 pesos. Si en el examen 50, pues la demanda es más alta. Entonces, ya que tengo la tabla con mis valores, que sigue aquí, ya tengo las x's de mi fórmula, ya tengo la función evaluada en xy. Ahora tengo los numeritos que van dentro del corchete. Entonces, aquí le llamamos coeficientes de trapecio. Empieza en 1 y son 2 todos los de en medio y el último es 1. Y luego el coeficiente de Simpson, que empieza en 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 y 1. Noten que si fuera impar, aquí tenía que poner un 1. Y no terminan en 4, no ajusta. El segundo tiene que ser 4 y el penúltimo tiene que ser 4. Por eso siempre tiene que ser par. En los ejercicios hay a veces que les ponen L impar. Si es el caso, pues Simpson no se puede usar, porque no va a coincidir. Entonces nada más llena la tabla de trapecios. Simpson no. Esa es la diferencia. Y luego, pues ahora tengo que hacer la multiplicación de cada función que ya calculé por su coeficiente, que es la siguiente columna, que es el coeficiente del trapecio por la función. Y son todos estos numeritos multiplicados por sus coeficientes. Entonces el primero no se va a repetir, 120 por 41. El segundo
va a ser multiplicado por 2, que va a ser punto 30, 24, 0.2 por 4, aquí puse 10, 79, va a ser punto 20, Sería 20. 78, 18, y luego es 0.9918, 46, y luego punto 0, 16, 10, 16, 10, o 17, no, 18, va a ser 17. Y luego 0.16, 18, 0.16, 2 y 0.16, 66. Ah, no, pero el último es igual. El último se repite. Por uno, pues. No, por 0.83. ¿Sí? Entonces, ya dependiendo de sus ganas de trabajar y de equivocarse en la calculadora, no necesitan la calculadora. es lo mismo que ¿Sí? Las dos primeras cifras se multiplican por 2 en su mente y las otras dos aquí. Habrá algunos que se salta el siguiente dígito, por eso los dejan pendientes y los hacen ya con la calculadora. Y luego, ¿qué pasa con el siguiente, la siguiente columna? Pues va a ser CS con la función evaluada en XY. Ahora es mis coeficientes de Simpson con la función. Entonces, hay unos que se repiten y otros que van por 2 otra vez. Entonces, este de nuevo se va a repetir. Este se va a repetir. Y los otros van multiplicados por 4. O bien, que ya tenían aquí por 2. Como lo quieran entender. Aquí nos daría 60, 48. Sobre punto 40. Por ejemplo, aquí es el que les digo que se va a ir al siguiente dígito. Pondríamos 40, pero 78 por 2 se va a ir al siguiente dígito. ¿Sí? 78 son 80, 160, 154. No, 156. Esto va a ser 41, 56. Luego 17, 34. Y luego va a ser 1602, 3204. Y eso ya son sus cálculos del corchete, casi. ¿Por qué? Porque ya se calculó la f de XY, la XY, ya se pusieron los coeficientes que van en cada fórmula en la tabla, ya hicimos la multiplicación. ¿Qué nos falta? Todo lo que está en el corchete dentro es una suma. ¿Se acuerdan que hacemos una suma en la suma de Riemann? Pues aquí me falta la suma en los dos casos. Entonces ahí si no la puedes hacer mental, ayúdenme haciendo la suma. Si tú le pones 0, aparece otra vez la misma función. Entonces ya no te vas aquí y le pones 2. Y le haces igual. Y te van a salir los valores del medio aquí. Y luego pones otro 4 para calcular los valores que llevan los 4 y los más hagas igual. En el de trapecio da 1.7182. 1.7182. Esos son sus valores de Simpson y trapecio.
Y entonces, si nos regresamos a la fórmula original que tenemos aquí, noten un detalle. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? Ancho de intervalo. Sí, es el ancho del intervalo, que se repiten los dos. Mis fórmulas finales dependen del ancho del intervalo. Solo que tiene una o dos trapecios y Simpson tiene un 3. Este es 2 porque es un promedio de todo. Y este tiene 3 porque utiliza 3 intervalos para hacer el cálculo. Por eso viene el 3 y el 2. Teóricamente, mi resultado es el mismo. Mi resultado es el mismo. Si mi resultado es el mismo, mis sumas deben de variar por una relación de 2 a 3. 2 entre 3 es .66666666666666666 Número del diablo. hasta que se les acabe el año. ¿Lo quiere más rápido? 3 entre 2 es igual a 1.5. Entonces, cuando hagan estas dos sumas de acá, Debe de variar por 1.5. debe de dividirse. Este entre este debe darles más o menos .66. O al revés, 1.5. Puede variar .67, .68, .64, .65, no más. .67. ¿Cuánto dio? .67. .67, quiere decir que sus dos sumas son correctas. Si les da .4, RIP, significa que hay un error. ¿Dónde? Adiós. ¿Sí? ¿En cuál? Sepa la bola. No sabemos dónde anda el error. ¿Sí? Pero o les da .66 o les da 1.5. Si eso no les da, ojo, hay que volver a checar sus cálculos desde el X y a ver dónde anda el error. Hay un error en algún lado. O hay ocasiones en que se equivocan en un rengloncito aquí. Y eso les da en la torre a todos los demás. Hay que buscar ese error y ver al final de cuentas dónde quedó el error. Pues aquí para que se alcance a ver y no cambiar el pizarrón. ¿Qué nos queda como último paso? Que sería el paso 3. Pues el área de trapecio. Que al final de cuentas es, voy a repetir que es, que era 4 menos 1 sobre 2 por 8. Y aquí vamos a poner la sumatoria de cada caso. La sumatoria de trapecios fue 1.7182 y este fue 2.5586. Y esto nos va a dar el área de acuerdo al método de trapecios y el área de acuerdo al método de Simpson. Y ambos deben de coincidir, no van a coincidir, va a haber diferencias. ¿Por qué va a haber diferencias? Depende del tipo de curva que tengamos y del número de intervalos totales que tengamos para calcular. Simpson es mucho más exacto, sobre todo para curvas que tienen mucha curvatura, precisamente por lo mismo. Se inventó el método de Simpson, que hacen unas curvas así muy pronunciadas, rebuscadas, cuando van en la sierra. Para eso se inventó Simpson. Si es algo relativamente rectilíneo, pues van a coincidir más. Esa es la diferencia. Entonces aquí les debería dar punto 32. 1.32 y el otro 0.31. Aquí va a ser punto 32 32. y el otro 0.31. 0.31. 90 y qué? No me lo sé, no lo puedo. 98, 5. Bueno, 32 qué? No. 21. Entonces noten la diferencia de mi valor con el de acá arriba, que es el valor exacto, que es .3198.
¿Cuál fue más exacto? De hecho, Simpson fue exactamente el valor que a mí me dieron de resultado. Y el otro no, es punto 3221. Tiene una diferencia en las centésimas, que es completamente normal. En el examen obviamente no tiene el resultado, entonces yo los voy a acompañar. Y se van a misa de 5. ¿Sí? Pero al menos esto les da algo muy parecido, que al final de cuentas proviene de su relación entre las sumas. Si las sumas no da .66 o 1.5, pues esto tampoco va a dar. Y alguno de los dos es incorrecto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Tienes que recorrer otra vez su delta X, su suma, su cálculo. Normalmente el cálculo, pues no lo ven aquí. Porque los dos van a multiplicar por 2 y por 4, o sea, ya es el colmo de que se equivoquen en multiplicar por 2 y por 4. Entonces, puede ser aquí o puede ser la suma de acá. Esos son los errores típicos que pueden tener. ¿Vale?